Pues ya te digo, el hecho de borrar a veces esas 1000 fotos que la gente se hace, de verdad que es una práctica muy importante y que a día de hoy no se habla, pero tiene también un impacto que al final nos afecta a todos. Por supuesto, continúa haciendo fotos, somos los primeros que también hacen fotos, pero hazlo de una forma responsable, ¿no? Y teniendo en cuenta que pues a lo mejor no es necesario hacer 40.000, porque luego ni las vas a ver o las vas a borrar, es decir, de verdad, haz las que sean necesarias, imprímelas, de verdad, vive ese recuerdo, ¿no? Las medidas más sostenibles no es que sean a veces las más económicas. Ahora, el impacto que tienen, por supuesto, no es equiparable, ¿no? Es imposible pasar a un modelo que sea 100% sostenible y de hecho es que nunca habrá un modelo 100% sostenible porque estamos en constante evolución, o sea que es clave, ¿no? Que cada pequeña acción que puedas mejorar en este ámbito pues la apliques si puedes, ¿no? Dentro de tus medidas y tu marco. Marketing for E-Commerce Podcast con Yara Quevedo. Hola marketer, no, tus ojos y tus oídos no te están jugando una mala pasada. No soy Rubén Bastón, soy Yara Quevedo, Social Media Manager de Marketing for E-Commerce. Y como ya te adelantó nuestro amado líder en el episodio 294, de vez en cuando me verás aparecer por aquí, por este podcast. Así él podrá seguir con su gran plan de dejar Bueu y mudarse a las Bahamas. Para estrenarme en esto de conversar con marketers y hacer entrevistas, voy a hablar con Kip Marín Larios, Head of Southern Europe de la plataforma Cheers, una aplicación francesa de impresión de fotos. A ella la conocimos el pasado 15 de febrero en el Next Eco, nuestro primer evento del año que celebramos en Madrid. Allí participó en una mesa redonda muy interesante sobre consumo responsable. Y como el tiempo pasó rapidísimo, he decidido darle un hueco en este espacio para que nos siga contando cómo esta aplicación apuesta por un futuro sostenible. Además, nos dirá si existe una contradicción entre la impresión de fotos y la sostenibilidad y cómo apuestan por crear una comunidad. Quedaros con este nombre, Cheers Club. Además, debatiremos sobre si el cliente está en el barco del consumo responsable o no. Pero antes... Si tienes en mente lanzar un proyecto de fidelización de clientes en tu marca, sigue de cerca Wapping, una plataforma que va más allá de las soluciones de fidelización clásicas, permitiendo a tu equipo de marketing conocer y analizar a tus clientes para construir de forma dinámica y segmentada por campañas, promociones y servicios personalizados. Solicita tu demo gratis en wappingweb.com. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Kim Marín, muy buena. Hola, ¿qué tal, Yara? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a empezar para calentar y para comenzar el podcast un poquito por tu historia. Así que cuéntanos quién eres, cómo llegaste al proyecto Cheers y qué te movió a unirte a él. Pues nada, bueno, yo digamos que soy andaluza, aunque actualmente estoy viviendo en Francia porque es donde tenemos la sede de Cheers y desde hace años pues he estado trabajando en diferentes startups. La verdad que es un tema que me apasiona, es súper interesante siempre en entornos que están en constante cambio, revolucionando un poco los sectores y creciendo de forma bastante rápida. Y justo pues me vine a Francia para continuar un poco trabajando en diferentes startups, más en la parte de internacionalización, gestionar mercados, todo esto. Y entonces fue cuando me crucé con Cheers. Soy amante de la fotografía, entonces aunque lo practique de forma amateur, por así decirlo, ya me llamó bastante la atención y algo que me interesó muchísimo era ver pues cómo enfocaban ellos el hecho de volver a imprimir fotografías, continuar con algo que estaba empezando a dejarse en uso y que al final tiene un impacto súper importante para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo si podemos hacerlo de una forma en cierto modo sostenible, ¿no? Así que bueno, me uní al barco y la verdad que desde entonces pues un placer poder acompañar esta aventura año tras año y sobre todo imprimiendo sonrisas, ¿no? Que es al final lo más bonito de toda la historia. ¿Sí? Porque Cheers tiene equipo en España. Sí, bueno, es más la parte de lo que sería la happiness que llamamos, que son el servicio cliente, y el resto trabajamos mucho con el servicio central, que sería pues las oficinas de París, ¿no? Para entender primero qué es Cheers y qué hace exactamente, aunque has dejado una pista antes, pero más o menos el proyecto en sí, vamos a profundizar en él. ¿A qué se dedica Cheers? Pues mira, Cheers, retomo la pista, nos dedicamos a imprimir sonrisas y llenar de recuerdos los hogares de
miles de españoles y también gente de Europa, por así decirlo, en general. Nosotros somos una app que está totalmente especializada en la impresión de foto móvil y sobre todo que permite romper un poco con la pereza que puede dar el hecho de crear un álbum, impresión y tal, para que sea algo súper sencillo y fácil y que la gente se anime a hacer un uso realmente responsable de la fotografía, ¿no? Para luego pues que continúe esa generación en generación que se hacía antes, ¿no? Y que dejó de hacerse por un tiempo. Hacéis los envíos directamente desde Francia. Claro, sí, tenemos nuestra fábrica central está en Francia, en París, pero también como pertenecemos al grupo SEBE, que es líder en impresión de foto, tenemos fábricas, pues por ejemplo, en Montpellier, también en Alemania, en Polonia, depende del producto y sobre todo del mercado, es donde se crea, ¿no? Y desde donde se va a hacer la expedición luego final. A ver, yo también soy fan de la fotografía, ¿vale? Yo soy fan de la fotografía, pero incluso analógica. Rollo, aún utilizo carretes y los llevo a revelar, etc. Y sí que me daba la sensación de que hubo una temporada en la que se había olvidado que era imprimir fotos. Con la llegada sobre todo de la digitalización, el tema de redes sociales, como que ahí ya se compartían las fotos, como que se olvidó esa parte de ese placer de tocar la foto. Sí, de lo tangible. ¿Notas que eso ha cambiado, ese estilo de consumo? Sí, la verdad es que sí. También es cierto que depende mucho de las generaciones, ¿no? O sea, hubo un boom, lo que comentabas, ¿no? Que se digitalizó todo, era la novedad, estábamos como encantadísimos de la nube, de que hay gente que sigue estando y tal, pues de no tener ese material, por así decirlo, de forma tan presente. Pero sí que empezó a llegar una nostalgia hace ciertos años, yo diría hace 5 años o así, donde la gente al final sí que veía que, pues oye, ¿qué pasa con las fotos, no? Al final las guardas y es raro que te dé por entrar y ponerte a ver y tal, ¿no? Entonces ahí sí que estamos viendo que a nivel general en el sector y en el mercado hay una tendencia en crecimiento de que la impresión de fotografía vuelve de nuevo porque la gente echaba de menos pues tener sus recuerdos a mano y lo típico de oye, saco el álbum o mira que tengo por aquí de recuerdo para regalar a alguien, un poco más personalizado y sobre todo porque al final hay algo que está muy asociado a lo tangible y es esa emoción que te evoca, ¿no? El hecho de poder tocar la fotografía, tenerla tan cercana, ¿no? O incluso a lo mejor exponerla en tu casa, ¿no? ¿Y nos puedes hacer una foto actual del proyecto? El número de equipo que contáis, por ejemplo. Sí, pues mira, en Cheers hemos crecido bastante en los últimos años porque pues la startup se adquirió por el grupo SEBE, como decía antes, y justo ahora estamos en más de 150 personas, también depende a nivel estación, pues por ejemplo para Navidad es un periodo muy importante donde tenemos gente que entra para ayudarnos sobre todo en fábrica. Y bueno, en general para que os hagáis una idea, en cuanto al catálogo de productos estamos especializados en impresión de foto, pero ya son más de 80 productos en catálogo, sin contar pues con las finiciones, si es mate, brillante o si el acabado de color y tal, ¿no? Entonces al final te permite una variedad bastante amplia y que seguimos año tras año innovando, intentando encontrar nuevos productos que permitan al cliente final pues sobre todo tener sus recuerdos de una forma un poco diferente, ¿no? Y que sea sobre todo simpática, ¿no? Incluso. Ahora que se está popularizando la impresión de fotos, también están saliendo nuevas aplicaciones y están saliendo nuevos competidores, pero por ejemplo existen otras como Hoffman, que es la que más famosa es, y ahora incluso desde Google Fotos te da la opción de imprimirlo y que te lo envíen desde Google, que eso igual a una persona que no conoce el resto de aplicaciones, pues tiene una usabilidad más directa. ¿Cómo compites con este tipo de proyectos? Pues nosotros digamos que al final, más que competir, compartimos mercado y lo que queremos hacer es diferenciarnos, ¿no? Sobre todo nos diferenciamos por la experiencia del usuario. Es decir, ofrecemos una sencillez donde no tienes que pasar a lo mejor por software, donde tienes que descargar un programa, tal. Intentamos ser muy didácticos o incluso permitir la opción de que nosotros te completamos el álbum para que la gente que le da pereza pues no tenga esa excusa típica y siempre pueda tener sus recuerdos a mano. Y también sobre todo por el hecho de ofrecer innovaciones de producto que, como decía, pues a veces no están en el mercado. Por ejemplo, el año pasado sacamos uno muy chulo que era como un calendario de efemérides, que es algo que no sé si usabas hace años, yo por lo menos sí cuando era más pequeña y tal, y al final tiene una parte lúdica que es muy interesante y lo que hicimos fue hacer fotografías de doble cara, donde por un lado tenías la parte a nivel efeméride y por otro lado un recuerdo, ¿no? Para que tuvieras esa sorpresa, ese recuerdo, ¿no? Que llegase de forma un poco imprevisible casi, ¿no? Entonces, a lo que voy es que nos gusta compartir sector, pero sobre todo diferenciarnos proponiendo innovación que al final sea, en cierto modo,
cercana al usuario y que también tengan pues todo tipo de variedad, ¿no? De precios, es decir, de productos más asequibles a la gente que quiera un producto a lo mejor mucho más premium porque ha hecho un viaje y tiene unas fotografías increíbles y le gustaría de verdad poder resaltarlas, ¿no? Y que se ilustre de cierto modo, ¿no? Sobre todo también que al final somos una aplicación. Nosotros nos enfocamos mucho en esa parte digital, ¿no? Queremos de verdad escuchar las nuevas generaciones y acompañarlas en su día a día, ¿no? En su crecimiento. Para que te hagas una idea, el 80% de nuestros clientes vienen por la app, pero también tenemos la web. Y estuve cotilleando de que tenéis un blog. ¿Esto lo seguís manteniendo? Sí, yo, anécdota es que lo llamamos montadito, un poco en honor a ese montadito, ¿no? Que te tomas con una caña y tal, porque queremos que sean contenidos pues apetecibles, rápidos y cómodos. Es algo que al final nos gusta mantener porque creemos que es importante inspirar a la gente y no solo hablar de producto de nosotros, sino también pues a veces evocar temas que sean un poco de actualidad, pues por ejemplo sobre el uso responsable de hacer fotografías, porque al final también tiene un impacto a nivel la nube, los servidores y tal, o por ejemplo el hecho de cómo puedes crear a lo mejor un producto do it yourself, collage o cualquier tipo de producto a través de pues inspiraciones foto, cualquier cosa, ¿no? O incluso invitar a lo mejor embajadores que tenemos de marca, por así decirlo, para que de vez en cuando pues vengan, hablen de diferentes temáticas o nos muestren un poco la nueva decoración que han hecho con fotografía, ¿no? Intentar un poco inspirar al final, sí. ¿Y cuál es la cesta media de vuestro? Actualmente estamos en 28-30 euros, sobre todo porque la gente, la verdad es que prefiere la impresión de álbumes, es un producto estrella para nosotros, les encantan, ¿no? Incluso coleccionarlos, ¿no? Por eso tenemos a veces ediciones un poco especiales o incluso con ilustradoras. En España también hemos hecho algunas, como Lucía B, Coco Dávez y tal, y es algo bastante apasionante, ¿no? Porque vas viendo que los clientes también te lo piden, ¿no? Les gusta esa parte de coleccionar sus recuerdos, pero también con un toque a veces un poco diferente para que no sea siempre el mismo álbum, ¿no? Con el mismo acabado, el mismo color y todo. Tenéis como diferentes picos de consumo, ¿no? Claro, justo. La fotografía al final en este sector digamos que depende muchísimo de los momentos de vida, ¿no? Después de las vacaciones de Semana Santa o en Navidad, que es un momento donde realmente quieres ofrecer a tus cercanos recuerdos o tener algo un poco más emotivo, ¿no? Entonces, en función de la temporada sí que tenemos picos que pueden variar bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo eso, si ha habido un aniversario, cualquier tipo de evento en el día a día, ¿no? ¿Y cómo trabajáis el marketing en esos picos? Por ejemplo, yo que sé, San Valentín o Navidad. Justo, pues nosotros algo que nos diferencia también es que de cara a las campañas por picos trabajamos lo que decimos pues ese momento clave de vida y nos focalizamos y tratamos de traer una colección un poco diferente. Por ejemplo, ahora para San Valentín hemos traído algo un poco más, pues por así decirlo, pícaro, con diseños un poco más divertidos, más pop, que puedan un poco también asemejarse, ¿no? al evento, por así decirlo, y que te permitan un poco pues ofrecer algo en línea, ¿no? Entonces, pues os invito a verla porque ha sido muy colorida, muy interesante, ¿no? Y por ejemplo, pues para el Día de la Madre va a ser algo un poco más diferente, donde toda la campaña y todo lo que trabajemos a nivel inspiracional, por supuesto, sean historias reales. Nos encanta incluso en las fotografías muchas veces que ponemos, pues hacer llamada a los clientes y ver si hay a lo mejor una familia donde quieran poner a su madre en pues la sesión de fotografías para a lo mejor darle este homenaje, por así decirlo, y le apetezca de verdad ser nuestra embajadora. Así que aprovechamos un poco y hacemos un diseño y una campaña que vaya un poco en la semejanza, ¿no? a su historia y todo lo que quiere contar, ¿no? Entonces, la verdad es que ya te digo, lo trabajamos que va mucho al detalle, ¿no? De lo que realmente la gente va a vivir durante ese momento para que se sientan que también nosotros queremos compartir y vivirlo con ellos. También te estuve cotillando en las redes, yo como fan de redes. Estuve viendo que tenías un apartado que se llamaba como Cheers Club. Pues para contarte, Yara, muy en concreto, Cheers Club nació porque al final lo que veíamos es que nuestros creadores de contenido que trabajan con nosotros, obviamente crean su contenido, nos ayudan día a día y hacen un contenido, la verdad, que de mucha calidad, pero sobre todo al final son usuarios que están apasionados por el producto y que lo conocen incluso mejor que nosotros a veces. Entonces, lo que nos pareció interesante fue realizar un Cheers Club donde realmente vayan más allá y puedan incluso conocer en exclusiva los lanzamientos, puedan ayudarnos pues a lo mejor a decidir nuevos diseños o nuevos productos, o sea que al final puedan tener un poco de voz
dentro de la estrategia de la empresa y que de verdad se sientan parte de la familia, porque al final son una extensión de nosotros, ¿no? Y queremos que formen parte de la aventura, ¿no? Entonces, bueno, al final pues también hacemos con ellos diferentes momentos durante el año para ir contando un poco cómo avanzamos, lo que estamos haciendo, lo que viene, si a ellos les gustaría algún producto más en concreto, cualquier cosa también para trabajarlo en interno. Y la verdad es que es súper bonito porque vemos que es gente que está muy apasionada y que lo vive de verdad de forma muy, muy cercana. Porque entiendo que los seleccionáis ustedes. Sí, pueden postular, pero en general lo solemos seleccionar nosotros. Es decir, es gente con la que ya trabajamos, tenemos confianza y relación y les proponemos, pues a lo mejor incluso hasta venir a lo que sería la fábrica que hay en París para que lo descubran y también vean cómo es el proceso de creación de los productos, que es mucho más bonito cuando lo ves en real, ¿no? Entonces, sí que solemos hacer una selección cada año. Trabajamos con algunos desde años repetidos, por así decirlo, porque la verdad que estamos súper contentos y al final es sin compromiso, ¿no? Es una relación mutua donde queremos que al final tanto a ellos les interese y les apetezca esta aventura, ¿no? Como a nosotros que veamos que realmente va muy en línea con nuestros valores y todo lo que queremos transmitir a nuestros clientes. ¿Y cómo lo seleccionáis, por curiosidad? ¿Cómo puedo postular a entrar en el Cheese Club? Sí, pues los valores es muy importante para nosotros porque sí que hacemos mucha atención a ello. Apetencia por la fotografía, por supuesto, o sea que Yara, yo creo que estarías dentro de los perfiles. Y también al final, pues que haya ese compromiso, ¿no? De pues que nos vayan pues dando esa interacción, ¿no? Cuando les pedimos, pues a lo mejor opinión o lo que sea, o sea que de verdad estén receptivos a ello. Y en cuanto a lo que es creación de contenido, pues que también se sientan cómodos, ¿no? Para que sea una relación que avance mutuamente, ¿no? O sea, apostáis muchísimo por el contenido de valor, que respeten vuestros valores y sean compartidos. Entiendo que también trabajáis newsletters, ¿no? Claro, sí, también newsletter, incluso pues a veces les invitamos a, oye, ¿te apetece que a lo mejor en esta newsletter hablemos de ti, nos cuentes a lo mejor algún tema que te apetezca o no sé, pues por ejemplo, incluso ayudarles porque van a hacer una sorpresa a lo mejor a un familiar, pues a lo mejor podemos nosotros aportar nuestro grano de arena y que también tengan pues algo un poco más emotivo, ¿no? Entonces queremos que no solo se quede en venga, hago el contenido y ya, sino que también pues a lo mejor podamos ayudarles a dar difusión de su contenido en otro tipo de canales y que se sientan de verdad embajadores y que forman parte de nuestro día a día, ¿no? Y de hecho es bonito porque en un caso hicimos una sorpresa que fue para la abuela de una de ellas, de una creadora que trabaja en nuestro Cheers Club, por así decirlo, y la verdad es que fue muy bonita porque hacía muchísimo tiempo que no se veían y bueno, hicimos como una especie de reencuentro, entonces obviamente le entregó un álbum de fotos y tal, y fue como súper emotivo, pues porque al final ves la emoción, ¿no? En estado puro, donde pues la abuela que tenía Alzheimer, entonces estaba todavía en una fase muy leve, ¿no? Pero al final veía los recuerdos y todo, y es que era súper emotivo, y es que simplemente solo por eso valía la pena todo, sinceramente. Por ejemplo, para verano a veces hacemos una edición un poco más divertida, donde intentamos pues hacer una ruta pues sobre las ciudades o los eventos que llegan por España, ¿no? Que la verdad es que hay muchísimos en verano, pero intentando un poco ilustrar y dar también voz a pues a lo mejor a otras ciudades o pueblos que son súper bonitos y que nos habían comentado, ¿no? Hasta ahora. En redes también estoy mirando, TikTok no usáis, ¿no? Pues mira, justo ahora que lo dices, es un tema que estamos planteándonos. Estamos intentando lanzarlo poco a poco en España, pero sí que es cierto que no lo hemos usado hasta ahora porque, bueno, al final es un contenido muy diferente. Hemos tenido bastantes dudas, por así decirlo, por ser TikTok, por así decirlo, hablando claro, pero sí que creemos que es clave también pues para generaciones pues como la generación Z, que están totalmente ahí, y de hecho es muy curioso porque tenemos gente en Cheers que trabaja que llegaron este año al equipo y cuando hablábamos con ellos y tal, es que nos decían, pero es que yo ni uso Google, es que yo busco todo en TikTok, todo lo hago en TikTok, y era como para generaciones más antiguas, por así decirlo, que estamos acostumbrados, pues entro a Google, si quiero YouTube voy a YouTube, tenerlo todo ahí era como, pero bueno, ¿cómo es posible que esté todo pasando por TikTok, ¿no? Entonces sí que estamos intentando poco a poco lanzarlo y es un poco el objetivo también de este año de estar presentes, ¿no? Y sobre todo
al final estás presente de una forma muy diferente, ¿no? Porque el contenido de TikTok, como nosotros lo vemos por lo menos, es pues más natural, rompe un poco a lo mejor a nivel estético, a veces tiene challenge, digamos que es una inspiración muy diferente a la que puedes hacer en Instagram, que suele ser más de calidad, por así decirlo, más reflexionada, menos previsible, ¿no? Podemos decir a lo mejor, sí. Y lo del buscador ya era algo que se comentaba bastante, de que yo ya lo estoy empezando a hacer incluso para temas de localizaciones y temas de productos, y ahora busco más en TikTok que en el propio Google. O sea que... Wow. O sea que voy tarde, tengo que unirme. Y hablando de futuro, también lo que está en boca de todos es la inteligencia artificial, que es el tema del momento. ¿Habéis integrado algún tipo de inteligencia artificial en alguno de vuestros procesos? Pues es algo que sí que estamos discutiendo mucho y es súper interesante porque justo la semana pasada estuve en un salón que hacemos con el grupo que hablaba sobre la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo a nivel inspiracional, charlas y todo, ¿no? Y cómo está cambiando. Nosotros a día de hoy lo trabajamos, pero sobre todo para la parte de contenido a veces, pues para poder aportar nuevas ideas, a lo mejor un poco en brainstorming, sí que te puede ayudar a lo mejor a encontrar ángulos donde no habías pensado, la verdad. Luego, pues, por ejemplo, para traducciones de contenido o temas que son un poco más fastidiosos y tal, obviamente con un check, por supuesto, de los equipos después, ¿no? Y ver si está todo correcto y adaptarlo y tal. Pero sí que es cierto que en optimización de procesos es algo que, bueno, intentamos aplicar, no es que estemos a la vanguardia por completo, estamos investigando y trabajándolo poco a poco con herramientas que ya, por supuesto, vemos que cumplen también a nivel GDPR, porque, claro, no todas están al día a nivel legal, por así decirlo, en base a los datos y todo esto. Y sí que es algo que, pues bueno, aplicamos cada vez más, ¿no? Por ahora, sobre todo sería en contenido donde más lo usamos porque sí que te puede ayudar bastante, ¿no? Y vemos que al final la rapidez que te aporta es genial, ¿no? Incluso para hacerte resúmenes de cuando tienes ciertos contenidos que necesitas ver rápido. Son bastante precisos, por supuesto, y la verdad que te aportan una agilidad en el trabajo cuando es necesaria, que es clave para nosotros, ¿no? ¿Y podrías contarme alguna, bueno, antes hablaste de una campaña pícara, pero podrías contarnos alguna campaña así exitosa que lo haya petado en época de peak season? Pues yo diría que puede ser para Navidad. Justo hicimos una campaña que, bueno, fue un poco más especial y básicamente aprovechando que en España caía el Día de los Inocentes y estaba también Navidad ahí un poco en medio, hicimos sorpresas con diferentes personas, familias, ¿no? Había un poco de todo tipo de generaciones, donde lo que les invitábamos era pues a, no sé si has visto esta tendencia que a veces hay en redes sociales, que de pronto la persona llega y está toda su casa llena de fotos pero gigantescas de él. Entonces hicimos como una especie de challenge donde de pronto una persona invadía su casa sin que lo supiera, inundaba todo el salón de fotos gigantescas que imprimíamos con cheers suyas y así que llegas y se llevas esta sorpresa, ¿no? Un poco de wow, pero ¿qué está pasando con esta decoración de Navidad y tal? Y la verdad que fue bastante chulo porque fue como si de pronto pues los reyes hubieran llegado y te hubieran inundado de algo que ni te esperabas, ¿no? Entonces fue un poco ese prank, ¿no? Esa sorpresa que la gente no esperaba y que al final pues quedaba divertida y graciosa, ¿no? Un poco por los inocentes. Qué guay. ¿Dónde la puedo ver? En Instagram. En Instagram, sí. La tenéis. Vale. Al principio de la entrevista habíamos hablado de que viniste al Nexeco, que pues si alguien no lo sabe, fue un gran evento que hicimos en Madrid enfocado a la sostenibilidad. Y en él participaste en una mesa redonda que está súper interesante sobre el consumo responsable. Bueno, la sostenibilidad es siempre últimamente es un tema también bastante candente. ¿Cómo integráis este compromiso en vuestras operaciones y productos de Cheers? Pues justo la sostenibilidad, bueno, empezamos sobre todo a darle más caña a partir del 2020, que fue cuando nos planteamos de verdad que teníamos que hacer algo más. Y aquí sobre todo la reflexión que hacemos es en todos los ámbitos, es decir, desde la producción, eliminar por completo los residuos, porque al final obviamente hay residuos, entonces cuando se concibe un nuevo producto, los equipos sobre todo de innovación están reflexionando sobre cómo pueden realizarlo, reduciendo por completo lo que sería los residuos que van a utilizar para ello y también por completo con lo que serían pues proveedores que sean europeos, los materiales también que sean reciclados y reciclables, o sea, con una reflexión que va un poco más allá, ¿no? Y a nivel general en empresa tenemos diferentes prácticas que hacen que a nivel sostenibilidad pues sigamos apostando por ello, entonces pues pasa desde a nivel producción
cada año estamos midiendo por completo los niveles de consumo y vemos que estamos bajando en torno a un 25 de forma consecutiva, y es el objetivo que tenemos siempre para estar totalmente todos alineados. Y luego más allá en lo que serían prácticas donde intentamos, pues, por ejemplo, compensar la huella de carbono. Entonces nosotros lo que hacemos es que trabajamos con, al final la impresión de fotos requiere papel, ¿no? Entonces lo que hacemos es trabajar con bosques que cuentan con la certificación FSC, que básicamente nos permite de verdad asegurarnos de que se hace un uso responsable de la materia, de los bosques, sobre todo de la gente también que trabaja en ellos, y que todo cumple con condiciones que realmente respeten pues un mínimo de calidad que garantice la perdurabilidad de año en año, ¿no? Entonces esto para nosotros es clave cada vez que vamos a lanzar productos, siempre que se cumplan los requisitos. Y también, por otra parte, incluso también pasa por la parte logística, ¿no? Es decir, cuando vamos a trabajar con proveedores, siempre estamos pendientes de que cumplen con legislaciones que al final velen un poco por la sostenibilidad, que tengan con una política responsable, que al final es súper clave para nosotros, y para ello la verdad es que siempre tratamos que, aunque nos haga encarecer a lo mejor el margen, por así decirlo, que es algo que por desgracia a día de hoy pasa, vemos que al final es un impacto y una decisión que tenemos que tomar porque los clientes lo necesitan, nosotros también, y al final es un producto que queremos que dure de generación en generación, ¿no? Entonces, si además tiene esta parte de responsabilidad social corporativa bien desarrollada, pues la verdad es que es mucho más interesante, ¿no? Y también, por otra parte, algo que solemos, bueno, y que tratamos de hacer es educar muchísimo también a la parte interna de lo que serían los equipos en Cheers, ¿no? O sea, no solo pasa en externo con lo que vamos a entregar o el proceso de producción, el antes y el después, sino también con los equipos, ¿no? Cómo podemos concienciarlos, y para ello la verdad es que tenemos diferentes programas en interno que hacen que estemos siempre todos velando, incluso en nuestro día a día, pues sobre el uso responsable a nivel servidores, pues igual, pues por ejemplo, a lo mejor tener 20.000 emails en tu correo está haciendo un impacto bastante interesante, ¿no? O sea, tenemos una concienciación que va mucho más allá, ¿no? Y que hace que al final todos estemos súper alineados y en cada decisión o idea que hagamos pues nos permita un poco fomentar que esta sostenibilidad vaya por el buen camino y sobre todo se vaya aumentando poco a poco, sí. ¿De dónde nace esa preocupación por la sostenibilidad desde Cheers? Sí, pues nació, mira, justo por desgracia y por suerte durante el COVID, porque bueno, pasamos todos pues a estar por completo isolados, estábamos entre el trabajo y tal, y ahí lo que veíamos es que era una situación un poco de emergencia bastante global, por así decirlo, y también lo que veíamos es que a nivel general lo que era la reducción a nivel impacto de la huella de carbono y todo fue gigantesca, pero porque se paró todo por completo. Entonces ahí como que nos hizo hacernos estas cuestiones sobre qué hacemos, porque a día de hoy estábamos trabajando con proveedores de otros países fuera de Europa. A nivel transporte tampoco teníamos, pues por así decirlo, esta visión de es que nuestros proveedores están cumpliendo ciertas políticas interesantes. O sea, ahí la verdad es que nos replanteamos todo, barrimos la casa, por así decirlo, y comenzamos a aplicar diferentes acciones que nos permitiesen poco a poco ir mejorando y, por supuesto, repatriar todos los productos, la producción, y pasar a un sistema mucho más sostenible de aquí a largo plazo, ¿no? Entonces, pues, ya te digo, fue algo que fue muy unánime y sobre todo fue un proyecto súper bonito porque era como un proyecto aparte, es decir, que iba más allá de nuestro propio trabajo en sí, ¿no? Y sí que vimos que eso, que año tras año, pues iba mejorando bastante, ¿no? E incluso también al final supone una impresión bastante potente porque en fábrica nos hizo pues tener que cambiar ciertas maquinarias, los flujos incluso a nivel de producción, la cadena de aire, de frío y calor que se requiere, o sea, cambiamos por completo muchas cosas, o lo que sería a lo mejor la energía, ¿no?, que se utiliza, ¿no?, para la producción, también pasar a energías durables. O sea, es algo que fue bonito por eso, ¿no?, porque todos estábamos súper alineados y vimos que fue un momento clave para de verdad hacer ese cambio y aprovechar la época que sobre todo te invitaba un poco a reflexionar, ¿no?, sobre el futuro. Es que claro, hablar de impresión y hablar de papel, de fotografía y todo eso parece que no puede ser compatible, pero podemos confirmar que es compatible la sostenibilidad con eso. Es sostenible, es decir, es como todo, depende del uso que le des. Es decir, si lo vas a hacer de forma masiva y luego vas a tirarlo, pues la verdad es que no, nunca va a serlo, ¿no?
pero si se hace como queremos nosotros que invitamos al cliente que lo haga, es decir, de verdad para sus momentos más importantes, pues para que luego puedan tenerlo de generación en generación, que puedan compartir esos recuerdos y todo, ahí sí que la verdad que se vuelve súper interesante, incluso más interesante que a lo mejor hacer, pues no sé, 20.000 fotos para solo guardar una, ¿no? Que No, es sí. también un problema, claro. Esto, ahora que lo acabas de decir, no lo había pensado, pero a lo mejor la foto de 20 poses que te has hecho en el paisaje de tus vacaciones puede ser más contaminante que la impresión de una. Claro, sí, o es que incluso, pues ya te digo, el hecho de borrar a veces esas 1.000 fotos que la gente se hace, de verdad que es una práctica muy importante y que a día de hoy no se habla, pero tiene también un impacto que al final nos afecta a todos. Consumo actual de la fotografía. Antes, por ejemplo, la fotografía era un único uso, una toma, lo que saliera, salió. Sí, no había marcha atrás. Ahora haces fotos, pero fotos en plan de que a veces miras la cámara y dices, ¿yo para qué hice esta foto? En plan, no sirve Sí, para nada. casi como por inercia. Sí, sí. En cambio, por ejemplo, yo tengo fotografías de mis abuelos guardadas, en plan que aún estoy marcando fotos de mi madre de pequeña, en plan que han perdurado años. Y eso queda, ¿sabes? Queda como un recuerdo, queda contigo. Sí, y además que da gusto, ¿no? Es un poco también pues lo que intentamos inspirar a nuestros clientes, es decir, por supuesto, continúa haciendo fotos, somos los primeros que también hacen fotos, pero hazlo de una forma responsable, ¿no? Y teniendo en cuenta que pues a lo mejor no es necesario hacer 40.000 porque luego ni las vas a ver o las vas a borrar, es decir, de verdad haz las que sean necesarias, imprímelas, de verdad vive ese recuerdo, ¿no? Pero también no pierdas esa esencia, ¿no? Que es lo que tiene el objetivo de la fotografía, ¿no? De guardar ese momento, ¿no? Como que a veces lo perdemos un poco por la facilidad que tenemos a día de hoy, ¿no? ¿Experiencia percibes que el compromiso del usuario con el planeta está cambiando? ¿Notas que hay un factor decisivo a la hora de consumir o elegir el producto? Sí, está cambiando. También es cierto que, y yo lo comprendo, a veces es complicado cuando pone o toca los bolsillos del consumidor, ¿no? Es decir, las medidas más sostenibles no es que sean a veces las más económicas. Ahora, el impacto que tienen, por supuesto, no es equiparable, ¿no? Entonces, aquí sí que notamos que, bueno, poco a poco es algo que va cambiando, la gente es más consciente, que yo creo que es lo más importante y el primer paso, y también se empiezan a plantear cuestiones, ¿no? Que a veces antes a lo mejor ni se planteaban. Es cierto que también sería interesante pues que existan políticas o ciertos métodos que permitan un poco acceder a todo el mundo a poder dar este cambio a nivel sostenible, ¿no? A día de hoy no es que estén a la orden del día, pero bueno, poco a poco, ver que cada vez somos más los aliados y más la gente que apuesta por ello, es algo que sí que está ayudando muchísimo y que también cada vez más se habla, ¿no? Incluso en redes sociales, ¿no? Que al final es un canal súper clave, ¿no? Para que la gente también se conciencie un poco sobre ello. O sea, ¿crees que a día de hoy la sostenibilidad es como un factor bastante importante a la hora de consumir? Empieza a serlo. No diría que sería el primero, por desgracia, y porque El también primero mucha es gente... el Exacto, el primero es el dinero y sobre todo en temas de inflación que estamos últimamente se vuelve un poco complicado, ¿no? Al final la gente vive al final de mes y va a privilegiar un poco pues el día a día más que el futuro, ¿no? Desgraciadamente. Entonces empieza a serlo y sí que es algo que vemos nosotros en interno porque siempre estamos cada año pues consultando un poco a los consumidores, a nuestros clientes y todo, y sí que vemos que cada vez más pues nos piden o incluso nos comparten comentarios sobre, oye, mira, qué podemos hacer a lo mejor con este tipo de producto para que sea más sostenible o, por ejemplo, interesados en a lo mejor algún producto que no tenemos en mercado, que les gustaría que existiese, si es que algún día lo planteamos con un uso más sostenible, ¿no? Cuando, por ejemplo, a día de hoy hay plásticos en otras marcas, si es que nosotros lo planteamos a lo mejor con otros materiales más responsables y tal. Entonces sí que vemos que ya hay una concienciación, ¿no? Y que son ellos a veces de forma activa los que vienen a nosotros, que es algo muy bueno, porque a lo mejor hace 3, 4 años no lo veíamos tanto, ¿sabes? Pero queda todavía mucho camino, así que va a ser un maratón interesante para todos. Hablando de esa carrera, ¿tú cómo lo ves en plan de cara a 5 años? ¿Cómo crees que va a evolucionar ese tipo de consumo? Yo creo que también algo que ayuda son las nuevas generaciones, es decir, la generación Z, por ejemplo, sí que la veo mucho más concienciada en este tema y más reivindicativa incluso, ¿no? Como que se permite ir a veces un poco más allá de lo que a lo mejor hemos podido ir los demás, ¿no? Porque teníamos un poco más como esos frenos, ¿no? Que a día de hoy se rompen, ¿no? Y se desestigmatizan por completo. Entonces, yo quiero creer
por lo menos, y soñar con que vamos a continuar apostando por ello y que sobre todo va a haber un control más fuerte que permita eliminar ciertos actores que hacen pues prácticas que van por completo contra la sostenibilidad, que hay bastantes, la verdad, y sobre todo que se van a poner medidas que permitan un poco al menos reducirlo, porque no en un futuro hacer que cambien el modelo, ¿no? Porque ese consumo tan rápido, por así decirlo, y tan de usar y tirar, al final es lo que más nos está afectando, incluso también ámbitos pues como la forma de viajar, de moverte, ¿no? O incluso los hábitos alimenticios también tienen un impacto, ¿no? Entonces sí que da gusto, ¿no? Ver cómo cada vez son más las empresas que se suman, y justo en Next Eco era algo que hablábamos todos, ¿no? Que da gusto como de año tras año vemos que cada vez son más los que están en la lista y los que están interesados en venir a participar a este tipo de eventos. Muchísimas empresas tenían así como un poco de miedo porque, claro, piensan que tienes que ser 100% sostenible, en plan todo cero impacto. Lo que tienes que hacer es ir por el camino, cambiar cositas, ir poco a poco, ir por la línea, aunque obviamente hay cosas que todavía se escapan, ya sea por tecnología, ya sea por... Y ese es el camino. Y lo que importa es que tengas esa intención, que tengas el valor de voy a ir cambiando esto, voy a ir aplicando, etcétera, etcétera, para que el futuro sea sostenible, que no es un todo o nada. Sí, justo, es que es eso. O sea, si al final la gente no se anima a marchar, o sea, a andar poco a poco, es imposible. O sea, del día a la noche no podemos negarlo. O sea, es imposible pasar a un modelo que sea 100% sostenible, y de hecho es que nunca habrá un modelo 100% sostenible porque estamos en constante evolución. O sea, clave, ¿no? Que cada pequeña acción que puedas mejorar en este ámbito, pues la apliques si puedes, ¿no? Dentro de tus medidas y tu marco. ¿Y cómo imaginas en el ámbito de la impresión online de fotografía de aquí a, pongamos, 5 años también? ¿Cómo crees que va a evolucionar? Pues la verdad es que cada vez empieza a haber más novedades, ¿no? También, pues bueno, entra un poco a lo mejor lo que es la realidad mixta, la realidad virtual, que empiezan a integrar el hecho de la fotografía, ¿no? Que cobre vida, o a lo mejor que esté presente de una forma un poco más lúdica y diferente. Yo creo que va a continuar un poco siendo importante lo que sería la impresión en papel, porque al final, y papel reciclado, por supuesto, va a ir a más. Es algo también muy importante y que ha avanzado muchísimo con resultados increíbles. Y yo creo que va a continuar porque al final tiene algo que es un poder de emoción único, y ese poder nada va a poder quitarlo. Ni la parte digital, como comentábamos, a nivel realidad aumentada, ni otro tipo de soportes, ¿no? Entonces es algo que va a continuar con nosotros. Cambiarán a lo mejor los formatos, serán a lo mejor híbridos, donde veremos pues a lo mejor álbumes que incluyan incluso vídeo dentro, o acciones un poco diferentes o de escucha que a lo mejor a día de hoy no están tan desarrolladas. Pero lo cierto es que el papel va a estar siempre muy presente entre nosotros, y poder compartirlo mano en mano es algo que nunca podrán quitarnos, ¿no? En cuanto a lo que son los próximos 5 años. Sí, yo creo igual. Al ser humano le gusta tocar y le gusta sentir y le gusta verlo en físico más allá de las pantallas, y yo creo que te da esas emociones que quizás el digital no te lo puede dar. Y al final, personas sentimentales, emocionales, y nos gusta. Sí, es como, o sea, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Es como la típica foto que, bueno, a veces hay gente que la guarda o no en la cartera, ¿no? De un ser querido a alguien. Puedes tenerla en el móvil, la vas a ver y tal, pero no es lo mismo que sacarla, verla y decir, qué emoción, ¿no? Esta persona, cómo la quiero, cómo estará, tal, ¿no? O sea, te cambia por completo, ¿no? Hay un factor yo creo cerebral, no lo he estudiado, pero seguro que hay un factor que se activa y que hace que de verdad te provoque esa emoción de forma más fuerte, ¿no? Así como consumo propio, ¿no tenéis pensado, por ejemplo, tener carretes, verdad? Esto Pues es un mercado, ojo, ¿eh? Esto es un mercado que reviene, o sea, también te digo, está volviendo. Está carísimo. O sea, no encuentro ningún carrete que no valga menos de 20 euros. Y cuando empecé valían 5. O sea... Sí. Se vuelve muy, muy premium cada vez más. Sí. Y la verdad es que no lo tenemos pensado, porque no es nuestro expertise. Nosotros estamos más en la parte de impresión. otro tipo de producto más digital y tal. Pero bueno, vamos a ver en un futuro. No quiero decir nunca porque nunca se sabe. Te tomo la palabra, por favor. Mi cartera te lo agradecerá. Y la de mucha gente, yo creo que. Y bueno, para ir finalizando, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de Cheers? Pues nos gustaría poder continuar lo que es la expansión en diferentes mercados. Entonces, pues por ejemplo, también
estar más presentes lo que es en España, poder acercarnos más al cliente, para Italia también, otro tipo de mercados donde a día de hoy estamos presentes, pero nos gustaría ir un poco más allá. Y en cuanto a los objetivos principales, sobre todo seguir apostando por toda la parte sostenible, que para nosotros es súper clave. Entonces, pues ahora estamos poniendo nuevas políticas, por así decirlo, que nos permitan abordarlo este próximo año. Y también, principalmente, uno de los hechos que queremos que sea clave es pues toda la parte de innovación, ¿no? Innovación producto, que para nosotros es un pilar y que seguimos apostando año tras año, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya algunos productos e ideas en mente, pero nos gustaría pues poder seguir sorprendiendo a cada usuario y que vea que la fotografía es súper divertida y que puede ir a nuevos formatos, nuevos modelos que al final todo el mundo se encuentre, ¿no? Y que pueda de verdad utilizarlo. ¿Cuántos países estaban? Estamos principalmente en Francia, España e Italia, que son los principales mercados con equipos dedicados, y luego lo que sería toda Europa, porque al final, bueno, también por facilidades del grupo y todo nos permite este tipo de amplificación. El laboratorio de innovación, nuestro Cheers, está justo en Francia, pero luego sí que tenemos más fábricas que nos permiten pues tener un expertise en función del producto, si son para álbumes o si son para lo que sería a lo mejor pues un tipo de decoración mural. Entonces, en función del producto lo hacemos o bien en Francia o en Alemania, o sea, depende un poco del expertise. Pues muchísimas gracias, Ki. Gracias a ti, Yara, ha sido un placer. Esperamos que la próxima sea para hablar de carretes y poder imprimir en grano, que sería bastante interesante. Estoy encantadísima. Un abrazo, Ki. Cuídate, buen día, gracias. Me ha encantado conversar con Ki. Sin duda he aprendido muchos datos y me ha dejado con la gran esperanza de que el mundo va a seguir mejorando por un futuro sostenible. Que no solamente hay que decir que haces cosas por el planeta, sino demostrar que lo eres con hechos e informando a tu consumidor o consumidora. Y bueno, ojalá empiecen a vender carretes, porque mi cartera lo agradecerá. Espero que os haya gustado mi primera aparición en escena. Prometo seguir mejorando en cada episodio que vaya haciendo. Y recuerda que los mejores artículos sobre el sector online están en marketingforecommerce.net. Si necesitas formación en temas digitales, contáctanos a academy.marketingforecommerce.net. Y no te olvides de dejarnos algo de amor, que el engagement nunca es malo. Y si tal, pues nos puedes compartir, dejar comentarios y, ¿por qué no?, darnos 5 estrellas en Spotify. Nos vemos la semana que viene, marketer. ¡Chao!